Bien, entonces la semana pasada terminamos viendo lo que era el límite importante trigonométrico, que es este que está. Límite cuando x tiende a cero, es seno de x sobre x es igual a 1. Bien, mostramos cómo podríamos llegar a ese límite pues, sin saberlo. Lo sabemos, pues ya lo podemos usar. Y alcanzamos a hacer este primer ejercicio. Entonces ahora vamos a seguir haciendo ejemplos sobre ese límite para que después lo puedan usar en ejercicios. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar que aquí aparece como ejemplo 6, límite de tangente de x sobre x cuando x tiende a cero. Ahí vi que algunos lo estaban intentando. Entonces, lo que tenemos es límite a cero de tangente de x sobre x. Entonces, siempre que tengamos estos límites trigonométricos, es importante recordar las identidades. ¿Y cuál es el límite que sabemos o el que conocemos? Es importante, es que el límite cuando seno de x sobre x, cuando x tiende a cero es igual a 1. ¿Bien? Entonces es importante entender que este es el que podemos usar. Bien, tenemos cuidado de no usar otras cosas que de pronto no son las adecuadas. De todo modo, lo primero que siempre tenemos que intentar es ver qué sucede cuando reemplazamos, ¿no? El x igual a cero. Y cuando reemplazamos el x igual a cero, pues lo que tenemos es tangente de cero sobre cero. ¿Y cuánto es tangente de cero? ¿Quién me dice cuánto es tangente de cero? Pero, Tangente de cero es cero. Bien, pero no necesariamente por tangente de cero va a ser cero. Pues, por ejemplo, coseno de cero, ¿cuánto es? uno, ¿no? Exacto, coseno de cero es 1. Entonces, si fuera coseno, vamos a hacer un pequeño aquí paréntesis antes de hacer eso. Si fuera coseno, ¿cuál sería el límite? ¿Cuál sería el límite de esto? Uno sobre cero. Eso no es un límite, eso no es un Ah, número. ok. En la respuesta, digamos, en este momento es que el límite no existe. ¿Sí? Si tuviéramos algo así, tendríamos que decir que el límite no existe. No existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tendríamos un límite que tiende a algo distinto a cero dividido en cero. Y recordemos cuál era la propiedad que nos decía que un límite no existía si el de arriba era distinto de cero y el de abajo era cero, entonces no existía. Bien. ¿Sí recuerdan eso, cierto? Solo podemos pensar en un límite que existe cuando tenemos algo de la forma cero sobre cero. Bien. O si fuera pues algo, un número, ¿no? Pero si tenemos algo de la forma cero sobre cero, tenemos opciones todavía de que algo, ¿sí? Pero como en este caso tenemos, digamos, si al reemplazar tenemos un límite que es 1 sobre cero, pues podemos decir que no existe. Eso solamente quería hacer ese paréntesis para que ustedes vieran que no siempre vale la pena seguir trabajando en el ejercicio. En este caso, lo que tendríamos es cero sobre cero. Entonces, se puede hacer algo más, ¿no? Entonces, ya vemos que una de las cosas que se pueden hacer es factorizar, otra es racionalizar. Aquí no se pueden hacer ninguna de esas dos cosas. Entonces, tenemos que pensar en que tal vez haya que usar esto de alguna manera. Y fíjense que aquí tenemos seno, entonces tenemos que buscar eso en el ejercicio. Entonces, lo primero es echar de mano de las identidades trigonométricas.
Entonces sabemos que tangente de x es seno sobre coseno. Entonces hacemos el cambio, usamos la identidad trigonométrica, ¿sí? Y cambiamos tangente de x por seno de x sobre cos x. Y aquí entonces lo que tendríamos es seno de x sobre coseno de x al cuadrado. ¿Correcto? Sí, señor. ¿Alguien no entiende esto? Dos décimas en el parcial. El que me diga qué pasó aquí. Ah, profe, para que sea el cuadrado tiene que ser coseno de x por coseno de x, si no es así, entonces. Pero usted ya perdió porque usted ya dijo No, que se no, no, estaba no, multiplicando. no, 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 profesor. Nada, lo Dos perdieron a décimas. todos. Nada, nada, nada. Esto está mal. Esto está mal. O sea, cuando yo haga estas cosas, ustedes inmediatamente tienen que decir que esto está mal. Porque ustedes lo hacen todo el tiempo. Fíjense que este coseno de x es coseno de x por x. Esto que está aquí, lo que está diciendo es como si esta x estuviera multiplicando a esta x. Y eso no es verdad. Porque aquí es todo el coseno está multiplicando a la x. Esto está, uy, ¿qué pasó aquí? Ah, ya. Esto está mal. Esto no se debe hacer. Creo que estén pilas con eso porque, díganme, eso está mal. Ustedes tienen que Profe, yo saber, estaba en la duda, profesor. el que duda pierde. Bien. Entonces, aquí no podemos hacer todavía nada, pero vemos que aquí ocurre algo y es que aparece esto que está aquí. ¿Sí ven? Seno de x sobre x se parece a lo que ya conocemos. Entonces, lo que podemos hacer es separar esto para verlo de esa manera. Entonces, esto es lo mismo. El límite, cuando x tiende a 0, de 1 sobre coseno de x por seno de x sobre x. ¿Sí? Simplemente, como estamos multiplicando, pues yo puedo multiplicar como quiera, ¿no? Cualquier orden. Las organizo de esa manera y ahora ya puedo, o ya entiendo que esto de aquí, este límite de cuánto es. El límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, ¿cuánto es? 1. Esto es 1. Entonces yo 1. puedo cancelarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda que este es el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x, porque lo otro es 1, entonces a multiplicarlo pues desaparece. ¿Sí? Y ya reemplazo. ¿Por qué? Porque coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Entonces esto me queda 1 sobre 1, es decir, el límite de eso es 1. ¿Alguien no entendió? Entonces, la idea de todo esto es acomodarlo para que me quede algún límite que yo conozca. En este caso, el límite que vamos a usar más es este. Entonces, tengo que buscar esto. Buscar esto. Bien. Hagamos el otro ejercicio. Entonces, límite, cuando x tiene 0, de seno de 2x sobre x. Entonces, límite, cuando x tiende a 0, de seno de 2x sobre x. Y fíjese que este límite se parece mucho al de aquí, al seno de x sobre x, pero no es lo mismo. Entonces, aquí no podemos hacer todavía y decir, bueno, esto es 1. Eso no lo podemos hacer, porque el límite que conocemos es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Y tiene que ser seno de x sobre x, no puede ser seno de 2x sobre x, eso sería otra cosa.
Y no falta el que diga, bueno, esto es, entonces, 2 veces seno de x sobre x. Y entonces cancelo y esto me da 2. ¿Es verdad eso? Si me da 2 puntos, no es verdad. No, esto no es No, verdad. profe, no, nada, no, no es verdad. Esto no está bien, no está bien. ¿Por qué? Porque este 2 está multiplicando al 2x, a la x. Está dentro del seno. Yo no puedo sacar este 2 de ahí. ¿Sí? Puedo sacar un 2 que está dentro de un seno. Entonces, esto no está bien. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque hay cosas que a ustedes se les pasan, ¿no? Pero esto es no se puede hacer. Y es la carita esta de la muerte. Bueno, en fin. Entonces, pero hay cosas que sí podemos hacer y aquí hay dos maneras de hacerlo. Voy a mostrar la difícil, pero que aprende uno y la fácil. Pero la difícil es recordando otra identidad trigonométrica que pronto algunos se saben. Pues no es tan popular, pero es conocida también. Y es la identidad del seno del ángulo doble. Entonces, para los que la recuerdan o las que no la recuerdan, seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces seno del ángulo coseno del ángulo. ¿Sí? Seno de 2 veces algo es igual a 2 veces seno de algo por coseno de algo. Eso es una identidad trigonométrica. Bien. ¿Alguien se la sabía? ¿Alguien aquí se la sabía? ¿No? Bueno, entonces la aprendieron. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto viene siendo 2 veces seno de x coseno de x sobre x. Y fíjense que ahora sí apareció seno de x sobre x. ¿Sí? Entonces organizamos límite cuando x tiende a cero. Pues algo, organizamos lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Entonces lo que no sirve, digamos, lo dejamos solito. Y este 2 coseno de x pues me queda aquí y aparte me queda el seno de x sobre x. Y ojo, esto lo puedo hacer porque estoy multiplicando. Y ya teniéndolo ahí, pues yo sé que este límite es 1. Entonces me queda 1 por el límite de esto. ¿Y cuál es el límite de 2 por coseno de x cuando x tiende a 0? Pues es 2 por coseno de 0. Es decir, 2. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Carlos, ¿claro? Ese sí, efectivamente. Ese es el caso donde el machetazo hubiera salido bien en el papel, ¿no? Si hubiera sido selección múltiple, le quedaba bien haciendo el machetazo. Pero si hubiera sido de ejercicio, sacaba cero. Entonces, esta es una manera de hacerlo para poder hacerlo tenían que conocer esto, ¿no? Esta identidad trigonométrica. Ahora hay una manera de hacerlo sin utilizar esa identidad trigonométrica y es límite cuando x tiende a cero, seno de 2x sobre x. Entonces aquí viene un truquito que el truquito es un cambio de variable. Entonces vamos a hacer un cambio de variable y esto es importantísimo. Y aquí esto lo van a poder usar en muchas otras aplicaciones. Y es, ¿cuál es el límite que conozco? El límite que conozco es seno de x sobre x. Entonces yo necesito
y aquí dentro me quede una variable y aquí abajo me quede la misma variable. Entonces, como aquí hay 2x, ¿sí? Entonces vamos a decir que y es igual a 2x. Vamos a hacer ese cambio de variable. Vamos a decir que ahora aparece una nueva variable que se llama y, que va a ser igual a 2x. Entonces, ¿qué tenemos? Límite. Ahorita miramos qué pasa con esto de aquí abajo. Tenemos que seno. ¿De quién? Si y ahora es 2x, aquí quería seno de quién. De y. Muy bien. ¿Y abajo qué me queda? Si y es 2x, ¿cuánto es x? ¿Cuánto vale x? Y sobre 2. Exacto. Fíjense que y es igual a 2x, entonces esto, x es igual a y sobre 2. Entonces cambiamos todas las x por y. Queda y. Profe, Sebastián Zúñiga me acaba de decir que se le fue la luz. Entonces, para que Bueno, supieran. no hay problema. ¿Sí? Entonces este x cambia a y medios. Y ahora veamos qué pasa con el límite. Entonces, si x tiende a 0, ¿qué va a pasar con y? ¿Qué pasa con y cuando Profe, x tiende a 0? ¿Ah? que y es igual a 0, ¿no? No, no, y no es igual a 0. O sea, cuando X tiende a 0, ¿qué pasa con y? Es una cuestión de lenguaje. Lo dijo mal, pero entiende el concepto. X tiende a 0, ¿qué pasa con y? que tenderá a Si 0. X exacto. Si X se está acercando mucho a 0, ¿qué pasa con Y? También se va a acercar mucho a 0. Entonces, para saber lo que va a pasar aquí, lo único que uno tiene que hacer, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa con el límite cuando X tiende a 0 de 2X? ¿Cuál es ese límite? Pues 0. Entonces, aquí lo que yo pongo es que Y tiende a 0 también. ¿Sí lo ven? No siempre va a ser así. Cuando hagan el cambio de variable puede que y tiende a 1, por ejemplo. ¿Sí? Pero en este caso nos da que tiende a 0. Está bien, vamos bien. Y fíjense que entonces ahora ya tenemos que podemos organizar, porque este 2 está aquí abajo dividiendo. Bueno, esto queda un medio aquí dividiendo, entonces me queda aquí 2 por seno de y sobre y, ¿sí? Lo único que hice fue hacer lo de la orejita esa, lo cual es que lo hice rápido. Entonces me queda seno de y sobre y, y fíjense que eso ya es algo que conocemos. Porque el límite lo que conocemos es que el límite cuando x tiende a 0 es seno de x sobre x igual a 1, pero recuerden que esto es un nombre el que uno le puso a ese x. Yo hubiera puesto aquí y, a, b, cualquier cosa y la misma vaina. Entonces aquí el límite cuando y tiende a 0 es seno de y sobre y, también es 1. Y entonces, ¿qué me queda? 2 por 1. Entonces, 2. ¿Alguna pregunta? ¿Todo en orden? Profe, yo tengo una, profe. Pregunte primero. Eh, bueno, yo fui por ahí también en el mismo ejercicio, entonces yo vi que lo resolvían de otra manera. Vi que multiplicaban arriba y abajo por el mismo número. Eso también lo pueden hacer, listo, hagamos ese estilo. Perfecto. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 2x. Perdón, sobre x. Entonces, lo que mucha gente hace también
Y esto también se los iba a mostrar más adelante, pero ya que estamos aquí, pues todo bien. Límite, cuando x tiende a 0, y entonces lo que hacemos es multiplicamos arriba y abajo por la misma variable que está metida dentro del seno. En este caso sería 2x. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos seno de 2x sobre x. Por, multiplicamos arriba y abajo por 2x. 2x sobre 2x. ¿Sí? Y cuando lo tenemos así, pues podemos cancelar algunas cosas. Entonces, fíjense que podemos cancelar este x con este x. ¿Bien? Ojo, no voy a cancelar este x con este porque me da la misma cosa. Y cuando lo tenemos así, entonces lo que nos queda es límite, cuando x tiende a 0, de seno de 2x por 2, dividido aquí en 2x. ¿Y qué pasa? Que aquí tenemos esto de aquí. Ahora sí tenemos esto igual a esto. Entonces ya podríamos decir que esto es, el límite de esto es 1. Pero implícitamente aquí estamos diciendo que hay un cambio de variable, porque es como si estuviéramos diciendo y igual 2x, y aquí el y tiende a 0. ¿Por qué no me gusta aquí directamente hacerlo? Porque perdemos un poco el hecho de entender que el límite funciona solo si lo que está por dentro tiende a 0. Y no lo sabemos aquí, digamos aquí, bueno, en este caso sí es verdad, pero puede que no, y voy a poner un ejemplo aquí, de pronto. Límite, cuando x tiende a 1, por ejemplo, a 1 no, a 0, el seno de x menos 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Fíjense que aquí es el seno de algo sobre algo. Entonces, cualquiera diría, no, esto es 1. Pero en este caso no puede hacerse eso. ¿Por qué no? ¿Quién me dice por qué no? Por la ¿Por resta, qué no? profe. ¿Cómo? La resta, Por la resta. Por la resta, pero ¿qué quiere decir la resta? que sería x menos 1, y x como tiende a 0, sería menos 1 y ya no sería 0. Exactamente. Es decir, que esto que está dentro ya no tiende a 0. Porque como x tiende a 0, x menos 1 tiende a menos 1. Entonces ya no podemos aplicar el resultado que ya teníamos. En este caso sí podemos, porque justamente cuando x tiende a 0, 2x también tiende a 0. Pero en este caso no, porque cuando x tiende a 0, x menos 1 tiende a menos 1. No podríamos hacerlo. ¿Sí? Pero bueno, esto también es un método válido y lo pueden hacer sin problema. Simplemente que tengan en cuenta lo que les acabo de decir. De todos modos, siempre que ustedes tengan algo así, límite cuando x tiende a 0, de seno de cualquier cosa por x dividido en cualquier cosa por x, pueden decir que ese límite es 1. No tienen problema. Porque k por x va a tender a 0. Entonces vemos tres maneras de hacerlo. Una manera utilizando la identidad trigonométrica, otra manera haciendo un cambio de variable, y esta otra manera que es multiplicando arriba y abajo por lo mismo, por lo cual aparece el seno de 2x. Las tres son válidas, las tres funcionan, las tres van a quedar bien. Lo importante es que conozcan y sepan cuándo pueden aplicar unas y cuándo otras. Y esto solo se sabe haciendo ejercicios. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Todo bien, listo, perfecto. Muy bien. Ya hicimos este, ya hicimos este. Vamos a empezar, se empieza a complicar aquí un poquito. Entonces esta de aquí, encuentre el límite
Cuando x tiende a 1 es seno de x menos 1 por x cuadrado más 2x menos 3. Entonces, límite, cuando x tiende a 1, de seno x menos 1 sobre x cuadrado más 2x menos 3. X cuadrado más 2x menos 3. Entonces, fíjense que aquí lo primero que uno debería hacer es reemplazar. Cuando reemplazo, ¿qué me queda? Me queda seno de 0, 0. Y aquí me queda 1 más 2 menos 3, es decir, me queda 0. Entonces esto me quedaría 0 sobre 0, por lo tanto todavía no puedo decir nada. ¿Bien? Yo les digo una cosa, ¿qué pasaría si yo hiciera límite cuando x tiende... No, bueno, voy a ponerlo aquí. Límite cuando x tiende a 0. ¿Cuál sería el límite? No existe. ¿Por qué no existe? Si es este, profesor. No, sí existe. Sería Porque menos abajo Sí 3. existe. Me pasa Menos una cosa 1 rara ahí, pero sobre sí existe. ¿Cuál sería el límite de eso? Reemplazar y ya. seno de menos Seno de 1 menos 1 sobre... sobre 0 más 0 menos 3. Exacto. Es eso. Ahora, ¿cuánto da? No sé porque no sé cuál es el seno de menos 1. ¿Sí? Pero eso es. Ahí el límite existe y es eso que está ahí. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, ¿qué pasa si no pongamos límite cuando tiende a 0, sino qué pasa si ese límite cuando tiende a menos 2? Límite cuando tiende a menos 2. ¿Qué pasa con el límite? ¿Qué me lo dice? ¿Qué pasa con este límite? ¿Cuál sería el límite? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Reemplazar. Reemplazar. Entonces, si reemplazáramos, nos daría seno de menos 3, ¿no? ¿Dividido en cuánto? Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 2 por 2, 4. 4. Ah, no, Menos 4, pues. Menos 4. Pero no es el de menos 2, sino lo que quiero ver es el de menos 3. Entonces, cuando x tiende a menos 3, me da menos 3 menos 1, me da aquí menos 4, y ahora sí, ¿qué pasa abajo? Menos 3 al cuadrado, 9. 9. Y aquí, Menos ¿qué 6. sigue? Menos 6. Menos 6, Menos menos 3. 3. Entonces, ¿qué me queda? Seno de menos 4 sobre 0. 0. No Entonces, Ahora sí ¿qué existe. diríamos de ese límite? Que no existe. Que no Que no existe. existe. Que no existe, muy bien. Entonces, eso es importante identificar estas dos cosas. Si tenemos algo dividido en 0, ya tenemos que decir que no existe. Mientras que tenemos algo sobre algo, así esos algo sean raros, lo que sea, pero si no son ceros, pues ya ese es el límite. Y si tenemos 0 sobre 0, pues tenemos que mirar a ver cómo lo resolvemos. Todavía no podemos decir nada. Entonces, esas son cosas importantes que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces hagamos el original. Cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 1 de esto, ¿no? Entonces aquí grita a los cuatro vientos que como esto es x menos 1 y x tiende a 1, ¿a cuánto tiende x menos 1? A 0. A 0. Entonces grita aquí hacer un cambio de variable. Y igual x menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
Entonces, cuando hago aquí este cambio, ¿qué va a pasar con X tiende a 1? ¿Qué va a pasar con Y? Tiende a 0. Tiende a 0, ¿sí? Porque si X tiende a 1, pues Y tiende a 1 menos 1, es decir, a 0. ¿Sí? ¿Y aquí qué me queda? Me queda seno de Y. ¿Y abajo qué me queda? Pues ahí tengo que tener cuidado. No puedo tirarlo ahí a lo loco. X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Cómo hago X al cuadrado? X al cuadrado menos 1. O sea que aquí pongo Y cuadrado menos 1. X menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Eso. Pilas con eso. Pilas con eso. X cuadrado. Quiere decir que si Y es igual a X menos 1, X es igual a Y más 1. Entonces, si quisiéramos hacer el cambio de variable, este X se convierte en Y más 1. ¿Sí? Y más 1 al cuadrado. Más 2 veces Y más 1 otra vez. Menos 3. ¿Sí? Entonces ya puedo continuar. Límite cuando Y tiende a 0. Seno de Y. Y ahí tengo que resolver todo lo que está aquí abajo. Resolverlo. Entonces, Y más 1 al cuadrado, esa es un producto notable, ¿no? El primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el del segundo al cuadrado. Y esto es una distributiva, 2y más 2 menos 3. Entonces, cuando tengo eso, ya tengo que dar términos semejantes, ¿no? Entonces, fíjense, me queda y cuadrado, bueno, aquí arriba seno de y, abajo me queda y cuadrado, 2y más 2y, más 4y, y aquí 1 más 2 menos 3, 0. Entonces me queda así, seno de y sobre y cuadrado más 4y. Y ahí aún no hemos hecho nada. Simplemente hicimos un reemplazo. Pero podemos factorizar, ¿no? ¿Qué podemos factorizar? Vamos a poner Y por Y. Claro, esto es como si fuera y por y. Entonces, ¿qué tipo de factorización podemos hacer? Seno de y sobre quién. ¿Sobre quién? Y me parece que más 4. Exacto, factorizamos la y. Factor común. Factor común. Por eso yo digo que tienen que saberse estos casos de estas factorizaciones completamente. Factorizo la y. Y ya una vez lo tengo ahí, pues ya puedo terminar. Porque fíjense que ya tengo esto de aquí. Seno de y sobre y. Y como y tiende a 0, pues este límite que puse ahí, ¿cuánto es? 1. El límite de eso es 1. Entonces esto me queda 1 sobre 0 más 4. Es decir, ¿cuál es el resultado? Un cuarto. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? A ver, pregunto aquí al azar. ¿Cómo pasó ahí de todo eso a 1 entre 4? O sea, sé que queda seno de y entre y, ahí se convierte en 1, pero el 4, ¿dónde queda? ¿Dónde sale? Pues esto queda aquí dividiendo 0 más 4, 4. Entonces, queda Ah, 1 ok, sobre ya 4. entendí, listo. ¿Listo? A ver, pregunto aquí al azar. A ver, Moisés. Oigan, profe, Todo bien. A ver, alguien que nos escuche por aquí.
Jairo, Orozco. ¿Todo Ya, bien? profe. Sí, profe, todo bien. Eso. María Alejandra, ¿todo bien? Sí, todo bien. A ver, ¿a quién no escucho por aquí? Rafael. Usted no sabe ni lo que estamos haciendo aquí. Bueno, Ese no se entera ni del clima. no vamos a interrumpir a Rafael en lo que sea que esté haciendo. Bueno, entonces seguimos. No, ¿dónde estábamos? Aquí. Vamos a la última. Esta última, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos cos x sobre x. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos cos x sobre x. Bien. Entonces, fíjense que aquí tenemos coseno de x. Entonces, no podemos trabajar directamente con coseno de x, porque ya sabemos que el límite conocido es seno de x sobre x. Bien. Pero resulta que aquí podemos utilizar algo muy parecido a lo que utilizábamos con la racionalización. Y es que cada vez que vemos un 1 menos coseno de x, podemos multiplicar esto por algo para convertirlo en seno de x. Y de eso tenemos que recordar la identidad trigonométrica seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. ¿Igual a cuánto? A 1. A 1. ¿Sí? Tenemos que recordar esa identidad. ¿Y esto qué es? Entonces, eso quiere decir que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Y fíjese que esto es 1 menos algo al cuadrado. Entonces, ¿esto cómo se llama? ¿Una qué? Que esto Diferencia está de al cuadrado. cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, uno puede factorizar y decir, bueno, esto es 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. ¿Sí? Y fíjense que ya tenemos un 1 menos coseno de x. Aquí también está el 1 menos coseno de x. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Multiplicar por lo que por lo que le falta para conseguirse el seno cuadrado. Y esto también se llama el conjugado. ¿Sí? Entonces, igual que en la racionalización, uno multiplica por el conjugado. Igual aquí, si yo tengo un límite que tiende a 0 y por aquí veo un 1 menos coseno, muy probablemente lo que tenemos que hacer es multiplicar por el conjugado. O si viéramos 1 más coseno, pues también. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué pasaría si fuera 1 más coseno? ¿Cuál sería este límite? Así como está, ¿cuál es el límite? 2 No sobre 0. existe, profesor, porque queda No sobre 0. existe. Exacto, no existe porque me quedaría 1 más coseno de 0, que es 1. 1 más 1, 2, dividido en 0, entonces el límite no existe. Mientras que si lo tengo así, me queda 0 sobre 0 y ahí tenemos que hacer algo más. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el conjugado. Entonces, multiplicamos por 1 más coseno de x, arriba y abajo. Lo borro esto para que no se nos unan. Sí, entonces, 1 más coseno de x por 1 más coseno de x, dividido en 1 más coseno de x. Entonces multiplico y divido por lo mismo. ¿Bien?
¿Y por qué hago esto? Porque entonces cuando hago esa operación, este 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, ¿a qué es igual? A seno cuadrado de x. Entonces me queda arriba seno cuadrado de x. Y abajo me queda algo. ¿Sí? Me queda el x que estaba, ¿sí?, por el 1 más coseno de x. ¿Bien? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces teniendo eso, entonces ya podemos tratar de hacer algo más. Entonces, límite cuando x tiende a 0. Fíjense que aquí ya hay un seno de x y aquí hay un x, pero ojo que aquí está el cuadrado, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué tenemos? Seno. Vamos a acomodarlo de esta manera. Por 1 más coseno de x. ¿Sí? ¿Sí ven lo que hice ahí? Simplemente como es un producto, pues este seno cuadrado es como si tuviéramos un seno por otro seno. ¿Sí? Y lo acomodo así para que este x me quede dividiendo el seno de x, y pues este me quede dividiendo lo otro. Teniéndolo así, pues ya puedo decir que este límite de aquí, ¿cuánto es? Este límite es 1. Entonces, si ese límite es 1, me queda el resultado de ese límite cuando x tiende a 0, de seno de x sobre 1 más cos x. ¿Y ese límite cuánto es? 0 sobre 1. 0 sobre 2. Ah, sí, eso. Y entonces el límite es 0. Y ahí queda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, ese límite que está ahí, el límite es 0. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O han sido claros estos 4 ejercicios que hemos hecho? Claro, profesor. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer ejercicios sobre esto. Fíjense que le hemos dado bastante espacio a este tema porque es importante. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios sobre eso. Voy a dejar de grabar. Profe, ¿nos pueden mandar fotos de todos esos ejercicios que hicimos? Listo, ahorita Por favor. mando. Dale, gracias.